Buenas bendiciones a todos mis hermanos que están conectados en este momento a esta transmisión. Les habla el pastor Julio Millán. Quiero hoy compartir una enseñanza con ustedes que está basado en el Salmo 133. Amén. Vamos a estar hablando acerca del el secreto de habitar juntos en armonía. Hay un secreto que está acá en este salmo y hoy vamos a compartir ese secreto con ustedes. Entonces, presten atención y vamos a estar leyendo a partir de este momento. Salmo 133, versículo 1 dice de esta manera: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nótese que dice juntos en armonía. Amén. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias en estos tiempos se congregan, están congregados, están juntos, pero son muy pocas las personas, muy pocos los creyentes que están en el mismo sentir, con el mismo propósito, con el mismo pensamiento, que es lo que quiere decir armonía, ¿verdad? Le pongo un ejemplo. Hay varios instrumentos con características diferentes, instrumentos de cuerda, instrumentos de persecución, de percusión, perdón, instrumentos de viento, que son instrumentos diferentes, teclado, bajo, guitarra, batería, son instrumentos diferentes, de características diferentes, de material diferentes, pero cuando se juntan todos a tocar en una misma nota, entonces está lo que se da pues lo que se llama armonía. Tocan todos los instrumentos al mismo tiempo con sus diferencias, pero en una misma nota hay una melodía, ¿verdad? Agradable. Eso es más o menos lo que quiere decir armonía. Entonces dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay otra versión que lo dice de esta manera, una versión mesiánica israelita, dice: qué bueno y placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía. Entonces, en el primer versículo vemos que hay como una especificación ahí, ¿no? Juntos en armonía. Pero en el segundo versículo y en el tercer versículo hay dos comparaciones cuando los hermanos se congregan o habitan juntos en armonía. Entonces en el verso 2 y el verso 3 hay dos comparaciones que se hacen y en esas dos comparaciones hay secretos que debemos saber. Amén. Entonces dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si leemos un pasaje paralelo a esto, en Mateo capítulo 18, cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos acerca de cuando hay conflicto, contienda entre los discípulos que venían en discusión, él dice en una parte, dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando estén 2 o 3 congregados juntos en mi nombre, armonía, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cuando Jesús está presente en medio de la congregación, van a suceder cosas extraordinarias, van a suceder maravillas. El cielo y la tierra se unen y los milagros suceden, las liberaciones, ¿verdad? Las sanidades,
Suceden cosas extraordinarias porque hay una promesa ahí que dice, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, juntos en armonía. Vamos a leer en el Salmo 33, el versículo 2, que hace una comparación de lo que es habitar juntos y en armonía. Amén. Entonces, dice, verso 2 del Salmo 33, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de un óleo o un aceite. Según el término hebreo es shemen, que significa aceite, grasa líquida. Pero según el contexto del versículo 2, está hablando del aceite de la unción, que es derramado sobre la cabeza de la persona que fue escogida para ser rey, para ser sacerdote o para ser juez en aquel entonces. La persona que Dios escogía para ser ungido, para dirigir a un pueblo, para gobernar una nación y para ser intermediario entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Amén. Entonces no era un aceite cualquiera, era el aceite de la unción, que era un aceite específico a base de aceite del fruto del olivo, pero tenía unos ingredientes particulares, y esa receta no era cualquier receta, fue una receta que venía de arriba, del mundo superior, de lo alto. Dios le dio las directrices a Moisés para la realización de este aceite llamado el aceite santo de la unción. Entonces no era un aceite cualquiera que se derramaba sobre la cabeza de las personas que eran escogidas para ser sacerdotes, reyes, líderes, jueces. Entonces no era un aceite cualquiera. Entonces habitar juntos en armonía es como el aceite que es derramado sobre esta persona. Y ese era el aceite especial para ungir las personas. Nótese que habla de sobre la cabeza y desciende, ¿verdad?, sobre la barba de Aarón, y llegando hasta el borde de sus vestiduras. Tiene que ver con unción, con presencia, con manifestación del reino de los cielos. Tiene que ver con expansión, porque es algo que desciende de lo alto y se extiende por el borde de las vestiduras. Entonces, en una congregación donde haya armonía, que quiere decir donde las personas se congreguen con un mismo pensamiento, con un mismo propósito, con un mismo sentir, porque hay un solo Dios, un solo espíritu, una sola fe. Cuando las personas se reúnen con el mismo propósito, con el mismo pensamiento y con un solo sentir, entonces va a descender presencia de Dios, va a haber manifestación de la gloria de Dios, va a haber expansión de ministerios. Amén. Va a haber manifestación de la gloria de Dios en ese lugar donde se congregan las personas. Entonces, lamentablemente la mayoría van con pensamientos diferentes, cada quien en lo suyo, cada quien, como dicen acá en Venezuela, alando para su lado. Entonces no hay armonía. Son muy pocas las personas que se reúnen, de la mayoría de que se reúnen, son muy pocas las personas que están en un mismo sentir. Entonces, está la promesa que donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, habitar juntos en armonía es como ese aceite especial, una receta que vino del mundo superior, un aceite con unas características especiales, con unos ingredientes y con unas medidas precisas que Dios dio que ese aceite tenía que ser como un aceite, como lo hacen los perfumadores, las personas que realizan, o que
sí, que realizan perfumes, que son ingredientes, son recetas, son exactitud de las medidas de los ingredientes. Entonces no es un aceite cualquiera. Y ese aceite representa la unción, la presencia de Dios, la manifestación de su poder y de su gloria, donde se reúnan unas personas en un mismo sentir y con un mismo propósito, en un mismo pensamiento. Amén. Entonces, dice que desciende sobre la barba. La barba es sinónimo de liderazgo, ya que la barba representa a los ancianos, que eran líderes, personas que tenían la responsabilidad de enseñar, de guiar, de educar, de instruir, de resolver conflictos. Eran los ancianos en aquel entonces, y la barba representa eso, anciano. Una persona con responsabilidad, con liderazgo. Entonces ahí, cuando está la armonía en la congregación, va a ser derramado eso, unción, presencia de Dios. Va a haber ungimientos de personas para ser líderes. Va a haber expansión, porque no solamente desciende sobre la barba, sino que se extiende por toda la vestidura hasta el borde de la vestidura. Tiene que ver con expansión, con extensión, con avanzar a otra dimensión. Amén. Espiritual. Entonces hay secretos acá escondidos cuando la iglesia o los creyentes se congregan con un mismo pensamiento, con un mismo sentir y con un mismo propósito. Amén. Esa es la primera comparación. Hay otra comparación, está en el versículo 3, que dice: es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Aquí hay una palabra clave. Nótese que también dice lo mismo, que es como en la primera dice como el aceite que es puesto sobre la cabeza y que desciende. Es algo que viene de arriba, de lo alto, del mundo superior, del tercer cielo, para ese grupo de personas que se reúnen en armonía para alabar, glorificar a Dios y llamar su presencia en medio de nosotros. Amén. Entonces dice que es como el rocío de Hermón que desciende, también está una palabra clave acá, desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí la palabra rocío, la primera fue aceite, aquí la palabra clave es rocío. Y la palabra rocío está relacionada con provisión, con bendición, con cobertura, con protección. Dice acá cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvieron el tiempo que estuvieron en el desierto, dice que el rocío de la noche, así como caía el rocío de la noche, igualmente en la mañana el maná, que está relacionado con provisión. El maná es provisión, o sea, el rocío está relacionado con eso, con provisión, con cobertura, con provisión, con porción. Entonces, tenemos ese detalle ahí, ese secreto ahí en la Escritura, cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Amén. Hay un secreto ahí. Tenemos el aceite, que representa la unción, representa la presencia de Dios, desciende y se extiende por la vestidura, dando señal de que hay expansión, ¿verdad? Si es una iglesia pequeña que se empieza a congregar,
en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, con el mismo propósito, en muy poco tiempo va a haber expansión. No solamente van a tener una iglesia llena por causa de las manifestaciones del poder y de la gloria de Dios y la presencia, y cuando Dios está presente, ¿verdad? Los enfermos van a ser sanados, los oprimidos van a ser liberados, los que están cautivos van a ser libertados de sus ataduras, de sus ligaduras, por el hecho de que un grupo de personas han decidido congregarse en el mismo pensamiento, con el mismo propósito, con el mismo sentir de glorificar a Dios, de llamar su presencia y que Dios manifieste su poder, su gloria, su poder, dando manifestación visible de su presencia en medio de ese grupo de personas que se reúnen. No importa si son 2 o 3 o 20 o 1000 o 500 personas, pero que se congreguen con el mismo sentir y el mismo pensamiento, que es habitar juntos y en armonía. Entonces, el rocío es eso. Rocío está ligado, pues. Aquí le voy a leer algunos versículos donde sale la palabra rocío y está relacionado con, ya lo vamos a leer. Aquí dice en Génesis 27:28, dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de mosto, de trigo y de mosto. Aquí vemos que está relacionado con provisión. Dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Eso es en Génesis capítulo 27:28. Tenemos otro versículo en el mismo capítulo, verso 39, dice: entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Amén. Es algo que viene de arriba, porción, provisión de Dios. Éxodo, dice acá en Éxodo capítulo 16, quiero que escuchen bien: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y en el verso siguiente dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y en número 11:9 dice: y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Amén. Entonces tenemos que el rocío está relacionado con provisión, está relacionado también con cobertura, porque dice en Deuteronomio 32 que goteará como la lluvia mi enseñanza. Goteará, como la lluvia mi enseñanza. Destilará como rocío mi razonamiento. Está hablando el Señor, ¿verdad? Dice: y como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, goteará la lluvia como mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, no solamente el rocío es provisión, no solamente es cobertura, sino que es derramamiento de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de enseñanza. Amén. Conocimiento de lo alto, secretos escondidos revelados a aquellas personas, a aquel grupo de personas, de creyentes que se congreguen, que se reúnan o que habiten juntos y en armonía. Amén. Entonces,
¿Cuáles son los beneficios de habitar juntos y en armonía, o de congregarse el grupo de personas con un solo fin, con un solo propósito, con un mismo pensamiento y un mismo sentir, que va a ser un pueblo ungido, va a ser un pueblo que va a avanzar, se va a expandir, va a ir en crecimiento proporcionado, va a avanzar y a subir en niveles de otra dimensión, porque tiene que ver con dimensión, la vestidura. Acuérdense también que la vestidura fue fue otra información que vino de arriba, de lo alto. La vestidura del sacerdote no era una vestidura común, fue una vestidura que también tenía sus medidas exactas, sus características, la tela, el color, las medidas, todo tenía su característica, sus medidas exactas. Como el aceite también tenía sus ingredientes con sus medidas exactas. Amén. Entonces no estamos hablando de cualquier aceite ni de cualquier vestidura. El aceite simboliza la unción, la presencia de Dios, la manifestación de su poder, de su gloria. Y la vestidura también tiene que ver con medidas, con expansión, con territorio, con avanzar a otra dimensión. Todo esto viene como beneficio de habitar juntos en armonía. Igualmente como el rocío, que es señal de cobertura, es señal de provisión, es señal de manifestación, derramamiento de espíritu de enseñanza, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia. Amén. Y digo todo esto porque hay una palabra clave aquí en este salmo, que fue un salmo escrito por David. Y este salmo 133 está en un grupo de salmos, que es del salmo 120 al salmo 134, que eran unos salmos que eran entonados por los peregrinos que venían de diferentes tierras hacia Jerusalén para celebrar las fiestas que ellos tenían por costumbre, fiestas tradicionales, específicamente la fiesta de la Pascua o fiesta de Pesach, la fiesta también de los tabernáculos o de las enramadas, que creo que también se le dice Hanukkah. Son fiestas importantes para el pueblo judío, que según ellos, en ese tipo de fiestas, cuando se celebran y ellos lo hacen juntos, en armonía, con un mismo sentir, Dios abre puertas, abre portales para derramar, para revelar, portales espirituales. Según la creencia de ellos, hay en este tipo de fiesta, la fiesta también de Rosh Hashanah, que es la fiesta de fin de año, la fiesta del pan sin levadura, son fiestas importantes para ellos, y cada vez que ellos iban a Jerusalén para celebrar esa fiesta, en el camino, en el peregrinar, ellos entonaban estos salmos, este grupo de salmos, que era del Salmo 120 al Salmo 134. Nótese que el día que el Señor Jesús con sus discípulos celebraron la fiesta de la Pascua o la fiesta de Pesach, Él ahí instituyó y dio manifestó una revelación ahí. Dijo: este es mi pan, este pan representa mi cuerpo, y esta copa de vino representa mi sangre, que es el nuevo pacto. Y abrió un portal ahí, dándole el privilegio a las personas de ser salvos, de llegar al trono de la gracia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que este pan representa mi cuerpo, que va a ser
partido por ustedes. En su cuerpo Él recibió todo el castigo que nosotros merecíamos, todas las enfermedades por causa del pecado. Todo eso lo recibió Él para beneficiarnos a nosotros, dándonos sanidad, dándonos paz y dándonos el acceso al cielo. Igualmente esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, que por la sangre de Él que fue derramada en la cruz, sangre santa, sangre justa, nosotros hemos sido limpiados de todo pecado. Y gracias a esa limpieza tenemos acceso a la presencia de Dios. Somos aptos para estar delante de la presencia de Dios y tener una comunicación directa con Él. Entonces son portales que se abren para darnos el beneficio de que el Creador, el Eterno, pueda abrir con las compuertas de los cielos para bendecirnos, para manifestar su poder, para revelar secretos a todas aquellas personas o a aquel grupo de personas que se reúnan en armonía, con un mismo pensamiento, con un mismo propósito, con un mismo sentido. Entonces, es un grupo de salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, que estos peregrinos entonaban en el caminar, pues, camino hacia Jerusalén. Y no importa de la parte donde ellos fueran, hacia Jerusalén, ellos siempre decían, subamos a Jerusalén. No importaba si el camino era plano, llano, si era bajando, siempre decían, subamos a Jerusalén. Subamos, porque ellos consideraban la ciudad de Jerusalén como la ciudad del rey, una ciudad importante, como el centro del universo, donde ellos subían. Literalmente la palabra que vamos a leer ahorita, que dice aquí en el principio del Salmo, dice cántico gradual de David. Otra versión dice cántico de ascensión. Bueno, esta palabra, la palabra hebrea que se utilizó para la palabra gradual, dice acá, dice malá. Es un término hebreo que se le hizo la traducción como gradual o como cántico de ascenso, algo así. Entonces dice, este término hebreo malá, les recuerdo que para los judíos las letras hebreas son letras codificadas, son letras que tienen valores numéricos y que hay secretos escondidos en cada palabra, en cada letra hebrea. Entonces, este término mala viene de una base o de una raíz de hebrea que significa, escuchen bien, elevación. Vean el secreto que es habitar juntos y en armonía. No solamente el aceite de la unción, no solamente el rocío de la provisión de la cobertura, sino también que cuando hay esa armonía en la congregación va a haber elevación, va a haber ascensión, se va a subir a niveles espirituales superiores, porque el cántico que estos peregrinos hacían camino a Jerusalén, eso le animaba, le subía el nivel de conciencia de los que ellos iban a hacer a Jerusalén, que eran no solamente glorificar a Dios, sino hacer actos memorables con respecto a lo que significaban cada fiesta. La fiesta de Pesach lo hacían en memoria de que fueron sacados de la esclavitud de Egipto y fueron liberados de la muerte de los primogénitos en Egipto. Era que eso es la fiesta de Pesach. Y las otras fiestas que también tienen, todas sus fiestas tienen su significado, ¿verdad? Entonces ellos entonaban estos cánticos y eso eran para elevar su nivel de conciencia, su nivel de espiritualidad, para llegar allá con una buena actitud para celebrar la fiesta y que Dios pudiera abrir
el portal que iba a abrir para que ellos fueran de manera especial bendecidos. Entonces, el término hebreo que se utilizó para y que fue traducido como gradual o como ascensión, dice que significa elevación. Literalmente significa viaje a un lugar más alto. Amén. Viaje a un lugar más alto. Y en sentido figurado significa pensamiento que se eleva. Tiene que ver con nivel de conciencia, con nivel de pensamiento. Tiene que ver con una condición, con un estado espiritual elevado. Mira el secreto que está guardado en este salmo con respecto a habitar juntos en armonía. Amén. Dice, tiene que ver con viaje a un lugar más alto, tiene que ver con elevación, tiene que ver con una condición y un estado espiritual elevado, tiene que ver con subir escalón, peldaños, tiene que ver con una mente superior, con un estado de conciencia superior. Todo esto se consigue cuando como creyentes nos congregamos en armonía. Si cada quien ala para su lado y empieza a hacer cada quien lo que ellos creen conveniente para cada uno de ellos, no hay armonía. Están juntos, pero no hay unión, no hay unidad. Cuando hay unidad, armonía, entonces viene la manifestación del poder de Dios, viene la apertura de la compuerta de los cielos para Dios derramar las bendiciones para cada uno de las personas que se congregan en un lugar en armonía. Amén. Entonces tiene que ver con pensamiento elevado, con un nivel de conciencia elevado, con una condición, un estado espiritual elevado, y tiene que ver con excelencia también, con excelencia. Esta palabra hebrea. Amén. Recuerdo que las letras hebreas son letras codificadas, tienen su valor numérico cada una, y vamos a decir que en el contenido de una palabra hebrea, que hay varias letras con varios códigos y con varios valores numéricos, entonces hay secretos escondidos en cada palabra hebrea. Entonces, en esta palabra que fue traducida a nuestro idioma como ascensión o como gradual, tenemos esta malak hebreo, que significa elevación, viaje a un lugar más alto, pensamiento elevado, conciencia elevada, estado espiritual elevado. Amén. Es como subir de nivel espiritual, o subir o elevar nuestra conciencia espiritual con respecto a Dios. Y eso nos va a hacer mejores personas, mejores creyentes, personas con mejor discernimiento, con mejor visión espiritual. Amén. Entonces, les dejo esta enseñanza acá, está en el Salmo 133. Hay secretos escondidos en estos salmos y le doy gracias a Dios por esta palabra del día de hoy, y espero que sea de utilidad y de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Los saludos desde acá desde Venezuela, el pastor Julio Millán. Bendiciones.